en cuanto a la histología del aparato respiratorio y la histología de la piel. Sé que en las clases prácticas ya se ha estado viendo sobre este tejido, ¿no? Bueno, yo soy el doctor Aypas, Henry Aypas. Vamos a continuar con este capítulo también importante para nuestra carrera de medicina. Bueno, esta es la parte fisiológica. Sé que ya lo han llevado en fisiología, no voy a ahondar mucho en esto. Ya ustedes saben que el aparato respiratorio participa en el intercambio gaseoso. Ahí tienen las funciones tanto de la parte respiratoria y la parte conductora, ¿no? Intercambio gaseoso a nivel de los alveolos hasta los bronquiolos respiratorios. Y los dos componentes, ¿no? La parte conductora y la parte respiratoria propiamente dicha, como les decía, ¿no? Los bronquiolos respiratorios, el conducto, el atrio, los sacos alveolares, el mismo alveolo, ¿no? La barrera alveolocapilar, todo ello participa en la respiración. Y la parte conductora, donde no se realiza intercambio gaseoso, desde la cavidad nasal hasta el árbol bronquial, ¿no? Salvo el bronquiolo respiratorio, que es corresponde a la parte de intercambio gaseoso. También recordar, y sé que ustedes ya lo manejan, que el epitelio encargado corresponde a un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿no? También recordar que no se observan este tipo de epitelio a nivel de nuestra cuerda vocal verdadera, ni en los bronquiolos, ¿no? Ahí el epitelio es diferente. Y en cuanto a su componente celular, son células cilíndricas ciliadas en un promedio de 30%, caliciformes también un 30%. Recuerden que estos forman el moco. Tienen lo que viene a ser ese componente en cepillo. También lo que viene a ser la parte basal, 30%, el componente neuroendocrino y seroso. Realmente hay otros tipos de células, ¿no?, presentes en el epitelio respiratorio. Miren, ahí tienen ustedes el gráfico de las diferentes células. Tenemos a nuestras células ciliadas, ¿no? Tenemos a la célula basal, las células caliciformes, con su componente mucoso, también las células neuroendocrinas y las células en cepillo. ¿Se dan cuenta? Que no solo es un tipo de célula, ¿no?, sino también hay otras células que están presentes en la parte respiratoria. Ahí tienen, ¿ven?, las células ciliadas. Aparte de ello, tienen aquí también la célula caliciforme que produce moco. Y como todo epitelio, descansa sobre un tejido conjuntivo, ¿no? Aquí algo más histológico. Las células caliciformes siempre, ¿no?, presentes en toda la distribución para producir moco. Y todo epitelio descansa sobre su membrana basal, ¿no?, que corresponde al tejido conectivo. Recuerden también a la submucosa y lámina propia, que son parte también de la estructura respiratoria. Miren, en la cavidad nasal, ustedes saben que la cavidad nasal está dividido por el tabique nasal, que tiene un componente óseo y un componente cartilaginoso. Cada mitad de la cavidad nasal está limitada por una pared ósea y una parte cartilaginosa, como les dije. Ambas se comunican en el exterior a través de las narinas, ¿no?, en la parte anterior, y en la parte posterior, lo que es la nasofaringe, por medio de las coanas. Esta es anatomía, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver lo que viene a ser hacia adelante, lo que viene a ser las narinas, y hacia la parte posterior las coanas. Bueno, como esto es anatomía y sé que llevan anatomía, bueno.
Solo es para recordarles, ¿no? En su porción anterior, ustedes saben que está el vestíbulo y ahí lo que encontramos es un epitelio plano estratificado queratinizado y no queratinizado. ¿Ya? Ese es en la parte de su porción anterior, que está en contacto con la parte de la piel, ¿no? Externa. Y en la región posterior de la cavidad nasal, ahí sí corresponde al epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado y también su lámina propia, ¿no? Recuerden que esto es bastante vascularizada, más a nivel de los cornetes y en la zona anterior del tabique. Recuerden que por ello es que, como es un área vascularizada, el paciente presenta en determinados momentos lo que viene a ser sangrado, epistaxis, ¿no? Con facilidad, ¿ya? Entonces tenemos aquí también células plasmáticas, células cebadas y agregados de tejido linfoide. Recuerden que también ahí tiene que haber células de protección, que son las células linfoides y las células cebadas, ¿no? Pues es que también frente a cualquier cuerpo extraño que ingresa, comenzamos a estornudar, ¿no? ¿Ya? Tienen mucosas, ¿no? Y glándulas submucosas en su composición. Ahora, los senos paranasales también recuerden los diferentes espacios que están a nivel de los huesos, como los etmoides, el esfenoides, frontal, maxilar. Bueno, en cuanto a lo que viene a ser, ustedes saben que está recubierto por mucoperiósteo y la mucosa comprende una lámina propia y el epitelio respiratorio que recubre los senos tiene múltiples células cilíndricas ciliadas. Aquí es cilíndrica ciliada. Entonces aquí pueden ver, ¿no? Los componentes de la nasofaringe. Ustedes saben que esto es una continuación posterior de la cavidad nasal. A nivel de nuestro paladar blando es donde se convierte en orofaringe. La nasofaringe presenta epitelio respiratorio, o sea, el pseudoestratificado cilíndrico ciliado. También tiene parches de epitelio escamoso, ¿no? Por metaplasia. Por debajo de este epitelio presenta tejido linfoide o mucosa malt, que va a formar el famoso anillo de Waldeyer faríngeo. Eso tenemos nosotros a nivel de la nasofaringe. En la pared posterior de esa faringe, ¿no? Esa nasofaringe se forman agregados linfoideos y son lo que vienen a ser las amígdalas nasofaringeas o adenoides. Entonces nosotros tenemos amígdalas a nivel faringeas y las amígdalas palatinas que están un poco más abajo, ¿no? A nivel de la faringe, ¿no? Orofaringe. También recuerden que tenemos lo que viene a ser las trompas de Eustaquio, que va a permitir comunicar nuestra nasofaringe con nuestro oído medio. Bueno, aquí tienen algunas afecciones que podemos encontrar, como lo que viene a ser el papiloma, verruga vulgar también, el rinoescleroma. Podemos tener foliculitis y forunculosis a nivel de las fosas nasales. La vestibulitis nasal también es otra forma de presentación. Bueno, por otro lado tenemos al órgano del olfato, ¿no? Que se va a ubicar a nivel del techo, a nivel de la parte superior. Y la mucosa olfatoria está, como les dije, localizada en el techo y se extiende un pequeño techo al tabique y a los cornetes superiores, hacia esa parte, ¿no? Bueno, acá está el epitelio cilíndrico pseudoestratificado que está compuesto por las receptoras olfativas, células de sostén y células basales. Por debajo del epitelio hay pequeñas glándulas serosas de Bowman, ¿ya? También tenemos a las células basales y a las células sustentaculares que están presentes a este nivel. Aquí tenemos la estructura de la célula del epitelio olfatorio. Si ustedes se ponen a ver, miren,
Ahí tienen el componente. Recuerden que ahí es un tejido nervioso, ¿no? Porque estamos hablando del olfato. Aquí, por ejemplo, tenemos al axón del nervio, la lámina cribosa, la lámina propia, la célula basal, la célula de soporte, las células receptoras olfativas, nerviosa, ¿no? Los cilios. Entonces, este componente es netamente neurológico. Y miren la ubicación, ¿no? En el techo de la cavidad nasal. Bueno, aquí tenemos lo que les decía, las células receptoras u olfatorias que tienen su respectiva prolongación dendrítica. ¿Ok? Miren aquí al bulbo olfatorio. La lámina cribosa son orificios de nuestro hueso etmoides, ¿no? Y ahí tienen las prolongaciones de lo que vienen a ser las células nerviosas y lo que corresponde al epitelio olfatorio. Miren acá, esa distribución, las glándulas de Bowman, el tejido conectivo, las células basales, las células receptoras, también tenemos a las células sustentaculares. Ya todo esto va a estar a nivel de lo que viene a ser del techo de la cavidad nasal. Ahí tienen la mucosa olfatoria, ¿ves? Cuando lo vemos en las láminas, zona del epitelio olfatorio, la lámina propia y las glándulas de Bowman. Miren la mucosa olfatoria, ¿ves? Ese epitelio pseudoestratificado, cilíndrico. Y como les decía, ¿no? A nivel de lo que viene a ser el olfato, el neuroepitelio olfatorio está formado por neuronas olfatorias, pero las bipolares. Y las glándulas olfatorias de Bowman producen el líquido mucoso que disuelve las sustancias oloríferas. ¿Ok? Las células olfatorias, entre 10 a 15 millones en cada fosa nasal del adulto, nosotros, ¿no? Estas se van a encargar de reproducir de manera continua. Estas se reproducen, ¿no? Por mitosis. Y lógicamente que se pierden por la descamación. La literatura refiere que el ciclo dura aproximadamente 3 meses, ¿ya? Este proceso. Entonces están en constante recambio. Aquí tienen ustedes a nuestro olfato con sus respectivas células bipolares, ¿no? Hay varias enfermedades, ¿no? Desde la hiperosmia, cuando uno tiene un aumento de la capacidad para detectar olores, la anosmia, que perdemos el olfato, la hiposmia, cuando reducen nuestra capacidad de discriminar olores, los pólipos, ¿no? Que son realmente tumores, pero benignos, que van a estar presentes, ¿no? Si hay dolor hay que extraerlo, ¿no? Toda lesión benigna, si genera dolor, se extrae. La rinitis, que ustedes se ponen a ver, ¿no? Que va a afectar lo que viene a ser la mucosa nasal. Aquí participan las células cebadas. Y la sinusitis, que es un proceso inflamatorio a nivel de los senos paranasales. Ahora, en cuanto a la laringe, ustedes saben que es un órgano de la fonación y aparte también participa en la respiración. Es un tubo cilíndrico corto y rígido, en promedio 4 centímetros de longitud y 4 de diámetro. Está reforzado por varios cartílagos, tanto pares e impares. ¿Ya? Entonces aquí tienen, ¿ve? En el caso de la laringe tenemos al cartílago epiglotis, el impara, cartílago tiroides y cartílago cricoides, son los pares, ¿no? Disculpen, los impares. También existen los pares, que son los cartílagos, ¿no? Aritenoides, corniculados y cuneiformes. ¿Ya? Está el epiglotis, ¿ven? Es un impar. Participa bastante durante la deglución, ¿no?
las cuerdas vocales verdaderas que no tienen el epitelio pseudoestratificado, y las cuerdas falsas. Estas dice que modifican la naturaleza de los sonidos emitidos por las vibraciones de las cuerdas verdaderas. ¿Ya? Ahí tienen a la laringe, como les decía, uno de sus cartílagos impares elásticos es la epiglotis, que se cierra, ¿no? Trabaja bastante durante el proceso de la alimentación. Ahí tienen a la epiglotis. Por un lado, lo que viene a ser el epitelio pseudoestratificado, plano, ¿no? No queratinizado, y lo que viene a ser el queratinizado. ¿Ya? Las cuerdas vocales verdaderas en relación a las falsas. Aquí tienen, ven, las cuerdas falsas y las verdaderas. En las verdaderas está presente, ¿no? Lo que viene a ser el músculo, ¿no? En el caso del músculo vocal, ¿no? Y adyacente tiene bastante tejido conectivo. Bueno, la cuerda verdadera y la falsa. En el caso de la tráquea, recuerden que mide aproximadamente 10 centímetros. Su epitelio igual es cilíndrico pseudoestratificado. Y a nivel de la carina termina bifurcándose, dando origen a nuestros bronquios. Así es la configuración de nuestra tráquea. Tiene su túnica mucosa, ¿no? Tenemos ahí lo que viene a ser el cartílago hialino, ¿no? Y externamente la túnica adventicia, ¿no? Que también es tejido conectivo. Ahí tienen la tráquea, ¿ves? Su zona epitelial, su submucosa, el cartílago hialino y la parte de la adventicia. Aquí igual. Y como sabemos que la mucosa traqueal está formada por epitelio, membrana basal, lámina propia, tiene su submucosa, su cartílago, su adventicia. Entonces, recuerden que el epitelio es pseudoestratificado, ¿no? Entonces la submucosa tiene a el... Ya, ahí tienen el cartílago y la parte de la adventicia. Existen enfermedades, ¿no? En la laringe, por ejemplo, la laringitis, los pólipos, el cáncer. La tráquea, lo frecuente es tener traqueitis. También la traqueitis pseudomembranosa es otra forma de presentación. Y no se olviden de la tuberculosis, bastante contagiosa, ¿no? Tuberculosis en la tráquea, en la laringe. Ya más contagioso que la tuberculosis a nivel pulmonar. Aquí tienen ustedes a los bronquios con todos sus segmentos. Recuerden que tenemos 10 segmentos en el pulmón derecho y 10 en el izquierdo. ¿Ya? Aquí tienen, miren, las células del árbol bronquial, vesiculadas, basales, intermedias, caliciformes y neuroendocrinas. ¿Ya? Aquí tienen lo que viene a ser la submucosa. Bueno, acá tienen lo que les dije, ¿no? La presencia del músculo liso. Bueno, acá también, como les decía, ¿ve? En el caso de los bronquios, va a variar, ¿no? Ya sea bronquio, bronquiolo, segmentario, ¿no? Bronquio primario y secundario, ¿no? Lo que viene a ser el bronquio principal, el segmentario, el subsegmentario. ¿Ok?
Las células clara, que estas tienen un retículo endoplasmático no liso, abundante. Y bueno, esta célula clara ayuda a la protección, también protección frente al enfisema. ¿Ok? Ahí están sus funciones y ahí miren cómo está su distribución del bronquio. Hay un sinnúmero de patologías. Dentro de ellos tenemos al asma, la fibrosis, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La disquinesia también es otra de las patologías, ¿ya? Aquí tienen el tracto respiratorio distal. Los componentes alveolares, los poros de Kohn. Ahí tienen un gráfico mejor, ¿no? ¿Ve? Lo que es un ácido pulmonar. Bueno, acá tienen, ¿ve? El conducto alveolar. Muy bien. Aquí tienen al bronquiolo terminal, y respiratorio. Recuerden que el bronquiolo respiratorio ya presentan lo que son alveolos en su composición. En cambio, el terminal no tiene alveolos en su pared. Bueno, ahí tienen, miren, el atrio, los alveolos. Ya este es en el caso del campo pulmonar, ¿no? Aquí también, ¿ve? El saco alveolar, por ejemplo, el conducto alveolar, el bronquiolo respiratorio y el bronquiolo terminal. Bueno, el neumocito tipo 2. Ya. Ahí tienen a las células redondas, las planas. Bueno, sobre todo, ¿no? El neumocito tipo 2 está implicado en la producción de lo que viene a ser el surfactante. Ahí tienen los macrófagos alveolares, ¿no? Que también, como todo órgano, necesita una célula de defensa. ¿Ve? Ahí tienen el modelo del neumocito, tanto 1, el 3. El trayecto. El epitelio alveolar muy diferente, ¿no? Es un plano simple. Muy bien. Ahí tienen los componentes de la pleura. ¿Ve? La pleura visceral, la capa elástica, capa intersticial, la parte del mesotelio. ¿Eh? Entonces ahí tienen ustedes todos los componentes. Recordar que en la parte respiratoria es tener en cuenta el epitelio pseudoestratificado,
que va a ir cada vez también progresando, ¿no? En su presentación, pero ya desde el bronquiolo respiratorio hasta, ¿no? Como les decía, ¿no? Del bronquiolo respiratorio en adelante, el conducto, el atrio, ¿no? Lo que son los sacos, ¿no? Es un epitelio donde se realiza el intercambio gaseoso. Los demás son conductores del aire, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es en relación al tejido respiratorio, ¿no? Con todos sus componentes, desde donde se extienden. Sé que en la práctica vamos a ver lo mejor, ¿no? Las capas de la tráquea, pero lo importante es acá recordar que es un epitelio plano. Muy bien, vamos a pasar al otro tema, ¿ya? ¿Aló, me escuchan? Sí, doctor. Ya. Vamos a pasar al tema que es piel y anexos. También es otro capítulo importante que ustedes ya lo han estado viendo, ¿no? Entonces, este es un complemento adicional de, de ello. Muy bien. Entonces, les voy a compartir. Mm, quiere compartir.
Se ve bien, ¿no? ¿Sí? Hola. Sí, doctor, solo se ve en pequeño nomás. Ya. Ahora sí, ¿no? Sí, Bueno, doctor. en el caso de la piel, recordemos los componentes, ¿no? Lo que es la epidermis, la dermis, la hipodermis, son parte de lo que viene a ser el tejido piel, ¿no? Pero recuerden que a nivel de lo que es hipodermis es grasa, la epidermis epitelio y dermis es tejido conectivo. Ahí tienen, ven cómo es la epidermis, la dermis y la hipodermis. Miren la disposición de las células con los diferentes estratos, ¿no? Siempre su lámina basal, ¿no? Ahí tienen al estrato basal, ¿ven? A nivel de la base. Son células cúbicas o cilíndricas bajas. Ahí está el estrato córneo. Ahí tienen al estrato espinoso, ¿no? Son células poliédricas, ¿ya? Que son morfologías también diferentes, ¿no? El estrato granuloso tiene granos de queratoyalina. Y acá tienen, miren, al estrato granuloso, que son 3 a 5 capas. Presenta granos de queratoyalina. Miren ahí, 3 a 5 capas presentan gránulos de queratoyalina. Con la muerte del núcleo y el citoplasma quedan solo la queratoyalina y las tonofibrías, ¿no? Ahí tienen al estrato lúcido, es bastante delgado, lúcido, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, brillante. Y miren al estrato córneo, ya cerca a la parte externa, ¿no? Su envoltura, miren. Ahí tienen, ve al estrato córneo, el estrato lúcido, el granuloso, el espinoso. Y también tenemos a la parte del epitelio basal, bajo, ¿no? El melanocito, no se olviden, que se origina a nivel del tejido nervioso, produce melanina, ¿no? La célula de Langerhans, también una célula de defensa. Igual, ¿no? Es grande, la verdad es grande como todo macrófago, ¿no? Las diferentes capas, ¿ven? La capa papilar está y la capa reticular. Eso es en la dermis, ¿ah? Ahí tienen las glándulas, ¿no? Sudoríparas que encontramos tanto las ecrinas como las apocrinas. Tienen a las células sebadas que van a producir secreción mucosa. Ahí tienen las glándulas sebáceas, ¿no?
Miren a las glándulas sebáceas, ¿no? Que tiene un componente sudoríparo, ¿no? Sería una glándula mixta. Ya, están todos los componentes del folículo piloso, pero algo importante. Estas son las diferentes capas del folículo linfoide, ¿no? Miren, ve cómo se da la distribución. Miren el componente del folículo piloso, el bulbo piloso. Y la uña también, ¿no? Un área de defensa también. Da también un componente estético. Tiene a sus componentes que es el eponiquio, la lúnula, el estrato córneo. Miren el componente de la uña, ¿ve? La zona del eponiquio, la uña, el hiponiquio y su descanso sobre el lecho ungueal, ¿no? Muy bien, entonces, como les mencionaba, lo que es piel, recordar sus capas, aparte de ello, también las características histológicas del tren, ¿no? En esta morfología acá, miren, tiene un componente que es el hiponiquio y por otro lado el hiponiquio y el eponiquio, ¿no? La uña y que descansa sobre lo que viene a ser el lecho ungueal. La raíz de la uña también, ¿no? Hacia esta parte. Entonces, algo importante, sobre todo, ¿no? En esta parte es recordar las capas de la piel. ¿Ok? Y acá el folículo piloso con todas sus capas, ¿no? Ahí está la capa radicular externa, la capa de Huxley, la misma corteza. Las glándulas sebáceas también no se olviden que secreción mucosa. Las glándulas sudoríparas ecrinas y las apocrinas. Las células, el componente ecrino y apocrino, no se olviden. Y como les decía, ¿ve? Histológicamente nosotros podemos ver la presencia de las glándulas sebáceas y sudoríparas. ¿Ya? También el componente de glándulas mixtas que tienen un área serosa y un área mucosa. Muy bien. Entonces, esta parte corresponde hasta este punto, que es ver las capas de la piel, mencionando lo que es
en cuanto a sus componentes histológicos, ¿no? Y lo que es la uña también, ¿no? Como estructura anexa, ¿no? Ahí tienen, miren cómo se dispone el eponiquio, la lúnula. Y este gráfico, ¿no? Que realmente nos da bastante eh, nitidez del componente ungueal. Muy bien. Entonces, estos son los dos puntos que nos tocaba hablar de los diferentes componentes del aparato respiratorio y lo que corresponde a la piel. Entonces, hasta donde podamos, como le dije a la delegada, pueden presentar su tema. ¿Ya? Cada grupo sus 10 minutos. Las cosas más puntuales para poder avanzar. ¿Ok? Delegado. Ya. Traten de mencionar la parte puntual, ¿no? A cada uno les daremos 7 minutos para que nos mencionen lo importante, lo relevante. Son 6 grupos, creo, ¿no? Mucho. Cada uno suficiente que nos expliquen de manera puntual en 10 minutos va a ser importante, ¿no? Ya en la parte práctica complementaremos algo más. ¿Ya? A ver, ¿quiénes van a iniciar? Para las próximas presentaciones deberían de ser con un PPT de la universidad, ¿no? Ya ver, como es mamas, está bien el rosado, ¿ya? A ver, continúa. Ya, ok, comenzamos con la exposición. Buenas noches, compañeros. Juancho, doctor, presente. En esta oportunidad, el grupo número 10 del bloque A va a hablar un poco sobre dos cosas: la mastitis crónica y las enfermedades precancerosas de la mama. Bueno, vamos a comenzar primero con lo que vendría a ser la primera parte, la mastitis crónica. Ahí tenemos los integrantes. Y, ok. Primero, la mastitis crónica, ¿qué es? Es una inflamación persistente, ¿no? Del tejido mamario que se caracteriza por episodios recurrentes del dolor e hinchazón. Ahí podemos ver en la imagen una mama que está hinchada. Y en algunos casos se presenta también una secreción anormal del pezón. ¿Ok? Siendo el dispositivo, por favor. Ya. En cuanto a la relevancia histológica, tenemos 4 puntos. El primero de ellos vendría a ser el diagnóstico diferencial. Es importante porque la mastitis crónica puede llegar a imitar otras condiciones mamarias, específicamente o sobresale más que todo las neoplasias malignas. Entonces, analizar bien, un análisis histológico detallado es muy importante para poder diferenciar estas patologías, ¿no? En un segundo punto, también es importante analizar las características histológicas de esta mastitis para poder entender mejor su patogénesis. Esto incluye la identificación de factores inflamatorios y respuestas tisulares, más que todo, lo cual puede guiarnos a desarrollar nuevos tratamientos más efectivos, ¿no? Y siguiendo en la línea de esa última idea, llegamos al tercer punto, que vendría a ser la evaluación de tratamientos, que más que todo la respuesta histológica del tejido mamario frente a esta enfermedad y frente a distintos tratamientos puede proporcionarnos información valiosa
sobre la eficacia de distintas terapias, ¿no? Terapias antiinflamatorias, terapias antibióticas, así como sobre intervenciones quirúrgicas, sobre todo en casos severos de esta enfermedad. Y por último, en cuanto a la prevención y manejo, es importante entender los cambios histológicos que están relacionados a esta mastitis, ya que nos va a ayudar a identificar factores de riesgo y también nos va a ayudar a implementar estrategias, bueno, vale la redundancia, estrategias preventivas y también a implementar estrategias de manejo clínico durante el desarrollo de la enfermedad. Ahora le doy paso a mi compañero. Bueno, en cuanto a la etiología de esta enfermedad, es muy diversa y puede incluir diversos factores, como factores infecciosos, inmunológicos o mecánicos. Por ejemplo, en primer lugar tenemos a las infecciones bacterianas, dadas, por ejemplo, por el Staphylococcus aureus o Streptococcus spp. Estas son de las bacterias más comunes implicadas en la mastitis crónica, ya que tienen capacidad para formar biopelículas y evadir la respuesta inmune, por lo que se hace difícil de erradicarlos. También están infecciones micóticas, como el Candida SSP, que puede causar infecciones crónicas, especialmente en casos donde se han usado antibióticos prolongadamente. Por otro lado, también están los factores mecánicos, que suelen ser los más frecuentes, como obstrucciones del conducto mamario, resultado de cicatrices o fibrosis que impiden el drenaje adecuado de la leche, contribuyendo a la inflamación persistente. O también puede ser un trauma repetitivo. Este hace referencia a un daño mecánico continuo al tejido mamario que puede desencadenar y perpetuar la inflamación. Y también, aunque no tan común, pueden ser factores inmunológicos como la autoinmunidad, ya que al haber presencia de autoanticuerpos y la activación inapropiada del sistema inmunitario, este puede contribuir a la inflamación crónica. En cuanto a sus factores de riesgo, en primer lugar está la historia previa de mastitis, ya que las mujeres que han tenido episodios previos de esta enfermedad o mastitis agudas tienen mayor riesgo de desarrollar mastitis crónica. Otro factor de riesgo importante es la lactancia inadecuada, ya que esto puede generar problemas con el vaciado completo del pecho o que los conductos mamarios se bloqueen. Pues también está el estrés y el cansancio, ya que estos pueden debilitar el sistema inmunitario y aumentar la susceptibilidad a infecciones. Por último, uno que se ha visto muy asociado es el tabaco. Las madres que tienen este hábito son más propensas a padecer de mastitis crónica. El paso a mi compañero. Buenas noches con todos. Ahora voy a hablar sobre la histología y la patología de la mastitis crónica. Y para esto voy a comenzar a hablar sobre la glándula mamaria. Esta es una glándula alveolar compuesta de 10 a 20 lóbulos separados por tejido conectivo y adiposo. Cada lóbulo tiene su propio conducto excretor que va a desembocar finalmente en el pezón. También cada lóbulo tiene un grupo de lobulillos conformados por porciones secretoras y adenómeros, que son los alvéolos. Estos alvéolos están compuestos de epitelio simple cúbico o cilíndrico, y en la membrana basal podemos encontrar el tejido mioepitelial. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sobre un poco más de la histología, podemos encontrar la glándula mamaria en reposo o activa. La mama en reposo es la mama de una mujer en edad fértil que no está embarazada ni amamanta. Como se muestra en la primera imagen, podemos ver que hay predominio de tejido conectivo denso. Por el contrario, en la activa, que sería la mama del embarazo y de la lactancia, se nota la disminución del tejido conectivo y el aumento de los lobulillos. Estos se ensanchan y sus células epiteliales se tornan cilíndricas. Siguiente, por favor. Ahora sobre la mastitis crónica. Esta es una patología benigna que se caracteriza por la inflamación persistente de la mama, que puede causar dolor, hinchazón, enrojecimiento y puede presentar abscesos. A nivel histológico encontramos infiltrados inflamatorios con linfocitos, plasmocitos e histocitos, y se evidencian cambios degenerativos del epitelio glandular. Siguiente. Bien, ahora debemos diferenciar la mastitis crónica con la aguda.
La mastitis aguda casi siempre es una complicación que ocurre durante la lactancia. El agente que la causa es comúnmente el Staphylococcus o Streptococcus, que penetra a través de las fisuras en el pezón, causando mastalgia, hipersensibilidad y fiebre. Y como podemos apreciar en la imagen, también ocurre una infiltración, pero esta es más difusa y sobre todo hay presencia de neutrófilos. Siguiente. No se escucha. Compañero, ¿podrías pasar? No, la parte anterior. Retrocede una diapositiva más, por favor, Fabricio. Esa, ajá, ahí. Gracias. Bueno, a continuación vamos a ver lo que es el tratamiento y manejo, principalmente los tratamientos actuales. Si bien es cierto, el tratamiento de la mastitis crónica es muy complejo y de por sí ya la complejidad hace que tengamos que abordar diferentes campos. En este caso, podemos abordar el tratamiento mediante antibióticos. La mastitis muchas veces es causada por una infección bacteriana. Entonces, estos antibióticos suelen ser como como el primer paso para el tratamiento. Los medicamentos comunes pueden incluir lo que es la dicloxacilina, la cefalexina o, en otros casos, la clindamicina. Esto es dependiendo del tipo de bacteria que esté involucrada en la enfermedad y la sensibilidad que tenga la persona a los antibióticos. Luego podemos recurrir a los antiinflamatorios. Estos medicamentos tienen que ser no esteroideos, como por ejemplo el ibuprofeno, como vemos en la imagen, que pueden ayudar a, como se dice, a reducir la inflamación y así también poder aliviar el dolor. Luego también tenemos los drenajes de abscesos. Ya sabemos que la mastitis, o sea, en cierta parte es una acumulación de líquido. Entonces lo que se hace es que mediante la aspiración con una aguja se saca este líquido y en casos graves ya se necesita una cirugía. Sumado a esto también podemos abordar, por ejemplo, algunas terapias complementarias. Esto lo menciono porque son alternativas, por ejemplo, lo que es la acupuntura o masajes. Son como terapias para reducir el dolor y la inflamación. En otros casos también podemos usar lo que son los suplementos naturales. Esto previamente se tiene que consultar con un médico para poder usar suplementos como lo es la cúrcuma, el jengibre o los probióticos. Más que nada, como vemos, la cúrcuma o el jengibre son como medicina natural, algo así, entonces también se puede aplicar. También podemos tener cambios en el estilo de vida, por ejemplo, una dieta más saludable para que así pueda ayudar a reducir la inflamación. Por ejemplo, lo que es el consumo de ácidos grasos u omega 3 u antioxidantes. Estos van a ayudar a que la inflamación de la mastitis pueda aminorar con el paso del tiempo. También el ejercicio regular va a favorecer a la circulación y a la salud general del sistema inmunológico. Y luego, obviamente, la hidratación. Fabricio, pues, la siguiente PPT, por favor. No, una antes. Ajá, esa. Ya, bueno. Estrategias de manejo a largo plazo. Esto más que nada se aboca a lo que son las consultas médicas periódicas, es decir, ir con un médico y revisarse siempre, al menos en las mujeres, la zona de las mamas. Luego también tenemos lo que es el autoexamen mamario. Como su nombre mismo lo dice, una misma lo puede hacer. ¿Cuáles son los pasos? Principalmente una mujer tiene que mirarse al espejo de una manera, o sea, parada, entonces tiene que ver que los senos, ambos senos estén a la misma altura. Luego levantar las manos y ver que también sigan a la misma altura. Y luego con 3 dedos rodear todo lo que es la zona del seno
y ver si es que hay algún abultamiento o si es que hay algún líquido ahí acumulado. Entonces, de esa manera también podemos contribuir a poder detectar si es que hay algún síntoma o previo a lo que es la mastitis crónica. Y luego la evaluación hormonal, que nos va a ayudar mucho, por ejemplo, en la zona de los pezones, porque sabemos que hay, por ejemplo, lo que es la prolactina. Entonces, en caso de las mujeres que ya producen esto, se puede dar una acumulación. Entonces, mediante la evaluación hormonal vamos a ver si es que hay un desbalance para ver si es que esto después se puede desencadenar en una mastitis crónica. Y bueno, esto es todo de parte de tratamiento y manejo. Les doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, empezando ya con las enfermedades premalignas de mama. Siguiente, por favor. Primero entendamos qué significa premaligna. Y bueno, se le considera a las lesiones premalignas como cambios morfológicos celulares que pueden conducir a pasos intermedios previos al desarrollo de la neoplasia maligna. Este concepto, a su vez, se mezcla con el de lesiones preinvasivas y preneoplásicas. Siguiente, por favor. Y bueno, un poco de la epidemiología, y de acá rescatamos su importancia, es que según datos dados por la OMS en el 2022, vemos que 670,000 personas fallecieron por cáncer de mama en todo el mundo. También de los 185 países que están registrados, esta enfermedad ha sido la más importante en las mujeres en un 157%. Y también se ha denotado que el 0.5 al 1% de varones también sufren el cáncer de mama, no están absueltos. Y a partir de ello vemos la importancia de saber como nosotros futuros profesionales de la salud. Siguiente, por favor. En cuanto a lesiones premalignas sin atipia, decimos que son aquellos cambios en los que los tejidos van a presentar un aumento en su número de células epiteliales, células que además no van a mostrar anomalías en su forma o estructura, las cuales son características típicas asociadas a lo que sería el cáncer. Y bien, entre las lesiones que vamos a tratar, tendremos a la hiperplasia ductal moderada, al fibroadenoma, a la adenosis esclerosante, a los papilomas y a la cicatriz radial, en las cuales se van a ir ahondando conforme avance la exposición. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la hiperplasia ductal moderada, tenemos que es aquella condición benigna del tejido mamario que se caracteriza por un incremento en el número de células epiteliales que recubren los conductos de la mama, proliferación que es más extensa que la hiperplasia leve, pero sin las características de la atipia que se ven en las hiperplasias ductales atípicas. Y en cuanto a las biopsias del mama, encontramos que estas va a estar asociadas a otras esclerosante, la cicatriz radial, a las lesiones fibroepiteliales y al papiloma intraductal. Siguiente, por favor. Y en cuanto a las características de la histopatología, vamos a encontrar un aumento en el número de células epiteliales, como ya se mencionó, va a haber un aumento en estas que además va a ser un aumento desorganizado y que se va a mostrar en forma de mosaico. Además, estas células proliferativas son generalmente uniformes, ya que no van a tener características de atipia. Y además decimos que la luz del conducto se muestra parcialmente llena de células proliferativas. Siguiente, por favor. Bien, continuando con las lesiones premalignas sin atipia celular, tenemos a los fibroadenomas, una de las más comunes sobre todo en mujeres jóvenes, pues a pesar de no tener una causa específica, se ha visto asociada a cambios hormonales. ¿Pero qué es un fibroadenoma? Pues es un nódulo mamario sólido que no es canceroso y no se suele presentar dolor, salvo que por su localización presione algún nervio. Es de forma redonda, como lo vemos en la imagen, definida, regular, firme y móvil al tacto.
presentan dos tipos, simple y compleja. La simple va a presentar una homogeneidad celular, por lo cual no suele presentar riesgo. En cambio, la compleja, al verse acompañada por quistes, calcificaciones o cicatrices e incluso llegar a presentar hiperplasia, pues sí se ha visto mayor prevalencia o cercanía o la posibilidad de desarrollar cáncer. Siguiente, por favor. En cuanto a su presentación histológica, vemos a la derecha un tejido normal y a la izquierda ya el patológico, ¿no? ¿Por qué? Porque presenta conductos alargados y comprimidos justamente por este tejido representado por el rombo fibroblástico proliferativo. Este fibroadenoma no va a presentar áreas de hemorragia ni necrosis. Siguiente, por favor. Otro de los tipos es la adenosis esclerosante. La adenosis en sí misma va a ser el aumento de la cantidad de ductos o acinos. Entre ellas, la más frecuente va a ser justamente la esclerosante, en la que los lobulillos van a presentar una apariencia cicatrizal. Además, este tipo puede causar dolor, a diferencia de la que vimos anteriormente, y su apariencia en una mamografía puede confundirse con cáncer, por lo cual a veces es necesario realizar una biopsia. Siguiente, por favor. Van a presentar un estroma fibroso, como lo podemos ver en la imagen, y una clara proliferación de conductos, ¿no? Todos los que vemos aquí, de color blanquecino, van a ser los conductos proliferados. Van a presentar, además, estos conductos una dilatación y algunos incluso pueden presentar microcalcificaciones, como lo vemos aquí en el triangulito rojo, eso negrito que se ve adentro de los conductos va a ser justamente esas microcalcificaciones. Eso sería todo por mi parte. Le doy pase a mi siguiente compañero. Ok, gracias, Catherine. Muy bien, buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Ahora vamos a hablar brevemente de lo que serían los papilomas intraductales, ¿no? Vemos que esto ocurre mayormente en mujeres menopáusicas, ¿no? Esto va a suceder en los conductos galactóforos y vamos a poder observarlo mediante las secreciones sebáceas, ¿no? Como vemos en la imagen, en la segunda imagen, vamos a ver que las células ductales van a estar dispuestas en papilas, ¿no? Ahí vemos varias células alrededor en forma de papilas, ¿no? Bueno, ese es en forma de dedo se dice usualmente, por eso se les llama papilas, ¿no? Estas serían la proliferación de células epiteliales y van a estar rodeadas de epitelio y de miotelio, ¿no? Al centro vamos a encontrar sus núcleos fibrovasculares y ahora también estaríamos tocando el tema de la cicatriz radial. Aquí vemos que tiene una arquitectura estrellada, ya que en la mamografía, como vemos en la imagen, se ve esta forma, ¿no? Estrellada, ¿no? Un centro y radiaciones hacia la periferia, ¿no? Igual que el anterior, va a ser una lesión benigna proliferativa, ¿no? Que va a estar, que en el centro vamos a encontrar este tejido fibroso denso y las células adiposas, luego de haber pasado por una lesión, esta zona, ¿no? Y va a tener una apariencia espiculada. Va a presentar un núcleo fibroelástico y va a haber con haces de ductos y lóbulos, ¿no? En estos cortes que podemos ver acá, se evidencia eso, ¿no? Al centro el tejido fibroso y ya las radiaciones en la periferia, ¿no? ¿Podrías pasar una Ya, bueno, ahora, luego de tocar brevemente este punto, daré paso a mi compañero. Sí, continuando con las lesiones proliferativas, vamos a tener que las lesiones proliferativas son cambios en el tejido que van a implicar un aumento en el número de células epiteliales. En cuanto a las lesiones proliferativas sin atipia, bueno, vamos a tener algunos ejemplos, ¿no? En tipo mamario, como lo son la hiperplasia ductal simple, en el cual se van a caracterizar por la proliferación de células epiteliales dentro de los conductos sin alguna característica atípica. En cuanto a las células, van a ser relativamente uniformes en tamaño y forma.
En cuanto a los cambios estructurales, bueno, van a ser significativos, no van a contar con pleomorfismo nuclear. En cuanto a la adenosis esclerosante, que va a ser otro ejemplo, vamos a tener que esta cuenta con proliferación de los acinos mamarios y aumento de tejido fibroso. Los acinos van a estar comprimidos y distorsionados, pero las células no van a mostrar ninguna atipia. En cuanto al papiloma intraductal, este va a ser un crecimiento benigno en los conductos mamarios con proliferación epitelial, y en cuanto a las células epiteliales no van a mostrar características atípicas. En cuanto a las lesiones proliferativas con atipia, en la hiperplasia ductal, en este caso, se van a mostrar una proliferación de células epiteliales dentro de los conductos, y las células sí van a mostrar variabilidad en tamaño y forma. A diferencia de las lesiones proliferativas sin atipia, con atipia va a tener un riesgo de cáncer de 4 a 5 veces más. Siguiente PPT, por favor. Gracias. En cuanto a la hiperplasia ductal con atipia, esta viene a ser una afección benigna en la que hay más células de lo normal en el revestimiento de los conductos de la mama, ¿no? Y el aspecto de las células al microscopio es anormal. Siguiente PPT. Bueno, y en cuanto a algunas características histopatológicas, vamos a tener proliferación celular, en el cual se va a ver un aumento de células epiteliales que van a llenar y van a que se distienden en los conductos mamarios. En cuanto a la estratificación celular, las células van a proliferar en múltiples capas, lo que puede hacer que se distorsione la arquitectura. En cuanto a la atipia citológica, vamos a tener que las células van a mostrar una variación en tamaño y forma a comparación del epitelio normal. En cuanto a los núcleos, van a ser hipercromáticos y aumentados, se van a ver un poco más oscuros y agrandados. En cuanto a las microcalcificaciones, estas vienen a ser pequeños depósitos de calcio que se van a formar en el tejido mamario. Estas microcalcificaciones se van a ver distróficas y también se van a ver como puntos blancos, ¿no? O brillantes, que van a variar de forma, tamaño y distribución. Estas se van a poder ver y van a estar presentes en algunas mamografías. Eso es todo. Bien, continuando con la hiperplasia lobular con atipia, esta es una afección benigna, es decir, no cancerosa, que va a ser caracterizada por un aumento anormal en la cantidad de células en los lobulillos de la mama. Recordemos que los lobulillos son pequeños sacos donde se va a producir leche materna. Ahora, si bien la hiperplasia lobular atípica no es cancerosa per se, esta se va a considerar como un marcador de mayor riesgo de cáncer de mama. Se estima que el riesgo es entre 4 y 5 veces mayor que el de la población general. Las causas exactas se desconocen, pero es muy probable que las alteraciones en las células estén influenciadas por el estrógeno, ya que esta hormona desempeña un papel importante en el crecimiento y desarrollo del tejido mamario. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, respecto a las características microscópicas histológicas de la hiperplasia lobular atípica, cuando se examina, vamos a poder notar que el tejido que observamos está formado por células anormales de aspecto monomorfo, las cuales van a rellenar pequeñas glándulas dentro de los lóbulos. También observamos que estas células son discoadhesivas, es decir, no se pegan entre sí como las células epiteliales normales. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y por qué es que estas células son discoadhesivas? Es porque hay una pérdida en la producción de ecaderina provocada por la alteración del CH1. Como recordamos, la ecaderina es una proteína producida por la mayoría de células epiteliales, y esto va a incluir a las células de la mama. Dicha proteína normalmente se encuentra en la membrana o en la superficie de la célula y ayuda a que las células vecinas se unan. Ahora, las instrucciones para producir la ecaderina provienen de un gen llamado CDH1, el cual se va a ver afectado en esta patología. Mediante una prueba inmunohistoquímica se podrá observar si las células anormales están produciendo ecaderina o no. Como podemos ver en la lámina izquierda, hay una expresión normal de ecaderina en lo que vendría a ser la glándula mamaria. A estas células se les va a denominar positivas, mientras que las que no producen ecaderina, como podemos observar en la lámina derecha, se denominan negativas. Le doy el paso a mi compañero.
Bien, en cuanto a la etiología, tenemos de que, bueno, las enfermedades premalignas de mama tienen una etiología multifactorial, en el cual involucra factores genéticos, hormonales, ambientales. Por ejemplo, en cuanto a las mutaciones genéticas, está relacionado más que todo con los genes supresores de tumores, como el gen TP53. También tenemos lo que son las alteraciones epigenéticas, las cuales contribuyen a la desregulación generalmente de genes implicados en el control del crecimiento celular y la apoptosis. También tenemos lo que es los factores hormonales, como por ejemplo la exposición prolongada a estrógenos y progesterona, ya sea de origen endógeno, como una menarquia temprana o menopausia tardía, o también pueden ser de origen exógeno, como por ejemplo la realización de terapia hormonal postmenopáusica más que todo. También incluye acá lo que son los factores ambientales, como la exposición a radiaciones durante la juventud. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos lo que es algo muy importante, los antecedentes personales y familiares de cáncer de mama. También está la edad, es mucho más riesgoso a partir de los 40 años y más frecuente. Y el género, ya que en el género femenino va a aumentar el riesgo debido a algunas diferencias hormonales y anatómicas que se presentan. También está lo que es la reproducción, ya que aumenta mayor el riesgo cuando no se tiene hijos o se tiene después de los 30 años. Está la densidad mamaria elevada también y algunos hábitos, como por ejemplo el consumo, una dieta elevada en grasas, estilo de vida sedentario o consumo de alcohol. Eso sería todo. Siguiente. Bien, para cerrar la exposición, tenemos los últimos temas. Primero, las implicaciones de las enfermedades premalignas en el riesgo de cáncer. Bueno, un mayor riesgo de cáncer al desarrollo de cáncer en el futuro, ¿no? Luego, la importancia del diagnóstico temprano y de seguimientos necesarios van de la mano, ya que un buen diagnóstico tiene que tener un buen seguimiento, ¿no? Para que la enfermedad premaligna no se desarrolle en cáncer, ¿no? Y luego algunos factores de riesgo, ¿no? Que pueden ser importantes, ¿no? Por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo y irritantes traumáticos que pueden llegar a dar lesiones, ¿no? Si no se controla. Siguiente, por favor. Ya, y por último tenemos las opciones de tratamiento y seguimiento de enfermedades premalignas. Primero, obviamente, tenemos la extirpación o destrucción del tejido normal, del tejido cancerígeno. Luego, el seguimiento regular, acá coloqué algunos tipos de seguimiento, ¿no? Adecuados a cada paciente. Por ejemplo, pacientes con CIS, tratamiento de endobronquia, o luego endobronquia de autofluorescencia y por último el seguimiento de pacientes con diagnóstico de displasia severa o CIS en vía aérea central, ¿no? Luego tenemos los cambios en el estilo de vida, ¿no? Como se mencionó en la primera parte de mastitis. Un buen estilo de vida saludable no puede ayudarnos a no desarrollar este tipo de enfermedades, ¿no? Luego tenemos algunos medicamentos preventivos, ¿no? Como puede ser el dexamestano y el anastrozol, ¿no? El asesoramiento genético, ¿no? Y por último, tratamientos endobronquiales, como puede ser la terapia fotodinámica, ¿no? Que es mediante la luz fotodinámica. Y la crioterapia, ¿no? Mediante frío. Ya, y bueno, eso sería todo de parte del grupo. Muchas gracias.
Buenas noches a todos. Nosotros somos el grupo 10B y vamos a exponer acerca de lo que es la hipertensión arterial. Siguiente PPT, por favor. Estos van a ser los puntos que vamos a tratar. Siguiente. Le doy el pase a mi compañera. Los puntos más histológicos sobre todo, ¿ya? Porque la parte de fisiología ya lo van a llevar en los otros cursos. A ver, avanza. Eso también, ¿no? Fisiología, vea la parte histológica. ¿No se escucha? No sé, sino que nosotros habíamos enfocado la exposición de una forma diferente. Ya, pero menciónenlo, pues. Aspectos relevantes, ¿no? A ver, escuchamos. Delegado, ¿quién va a presentar? Sí, doctor, ya los chicos van a comenzar con su exposición. Solo que no había el tema de que sea en sí, no había una cantidad de subtemas para la exposición. Por eso que tal vez algunos no tomaron ese aspecto. Pero sí, normalmente lo pueden presentar. Por favor, bloque B para que vaya exponiendo. Siempre debe de ser lo más histológico posible. De acuerdo, doctor. ¿Ya? Bueno, respecto a la etiología que nosotros habíamos averiguado, tenemos que la hipertensión primaria o esencial se da en el 90-95% de los casos y no tiene una causa específica. Es por ello que se la relaciona con diferentes factores como lo que es la genética a través de una herencia, la edad, ya que al ser mayor la probabilidad aumenta, con lo que es la raza, al ser africanos tienen una mayor probabilidad, también con la dieta debido al elevado consumo de lo que es la sal, alcohol y el bajo consumo de potasio. Asimismo con la obesidad, ya que es un factor de riesgo, y el sedentarismo también. Asimismo tenemos al estrés y a factores socioeconómicos que pueden perjudicar o hacer más propenso a las personas de sufrir esto. Como hipertensión secundaria también teníamos que se puede dar en entre el 5 al 10% de casos, y vemos que esta va a ser una consecuencia de otras enfermedades. Por ejemplo, tenemos a las enfermedades renales, que pueden ser enfermedad renal crónica, una estenosis de la arteria renal. También se puede dar por trastornos endocrinos, ya sea por síndrome de Cushing o hipertiroidismo o hipotiroidismo. Asimismo, por el consumo de medicamentos y o sustancias como los AINES o drogas recreativas como el caso de la cocaína. También se puede dar por lo que es la apnea del sueño y por enfermedades cardiovasculares. Asimismo, hay otros factores de riesgos que se pueden asociar a lo que es la hipertensión arterial, como lo es las complicaciones cardiovasculares. Tenemos a lo que es la insuficiencia cardíaca,
también hay complicaciones cerebrovasculares a través de accidentes cerebrovasculares. También vemos que hay complicaciones renales, como el daño renal agudo, que pueden ocurrir crisis hipertensivas que dañan a los riñones. Además, puede ser posible la aparición de complicaciones oculares a través del daño de los vasos sanguíneos de la retina, que puede causar lo que es la ceguera. Siguiente, por favor. Bien, con respecto a los factores de riesgo, tenemos los modificables y los no modificables. Los modificables son los que nos van a permitir evitar la enfermedad y están más relacionados con los determinantes sociales y los estilos de vida. Como mencioné, estos se pueden modificar como, por ejemplo, realizando ejercicio, con una dieta equilibrada o evitando algunos agentes nocivos como lo son el alcohol y el tabaco. En el caso del sobrepeso y la obesidad, el consumo de los alimentos ricos en grasa o altos en sodio van a aumentar la presión arterial. Y también tenemos el sedentarismo, el cual la actividad física nos va a ayudar a reducir la incidencia de la hipertensión y también a disminuir la mortalidad y los riesgos de infarto cardiovascular. Por eso es recomendable hacer actividad física de 3 a 4 veces a la semana. En el caso de los factores de riesgo no modificables, tenemos los antecedentes familiares, que es la historia familiar. Una persona que padece puede tener descendencia propensa al riesgo. La hipertensión es 2 veces más común en sujetos con padres hipertensos. En el caso de la edad avanzada, a mayor edad, mientras va aumentando la edad, va a aumentar el riesgo de la hipertensión. ¿Por qué? Porque los vasos sanguíneos pueden aumentar el grosor y su rigidez. En el caso del sexo, los varones son los que van a tener mayor predisposición. Eso es en una etapa más joven, pero cuando son ya más adultos, las mujeres pueden ser más predispuestos a esto. Y en el caso de la raza, si bien todas las razas pueden tener hipertensión, la raza negra es la que va a tener, va a ser más común, más grave. Y también me faltó mencionar en los factores de riesgo modificables los medicamentos. Van a haber algunos medicamentos que pueden hacer que cueste un poco más controlar la presión arterial. Sí, bueno, con respecto al diagnóstico es bastante simple, la verdad, es solo la medición de la presión arterial. Sin embargo, se debe seguir un procedimiento. El paciente, primero, ¿no? El paciente debe estar relajado antes de medir la presión arterial. Se recomienda que 5 minutos antes el paciente descanse y que no realice ejercicios por lo menos 30 minutos antes de la medición. Debe estar sentado y con el brazo apoyado a nivel del corazón. Luego el manguito del tensiómetro se debe cubrir por lo menos 2/3 de la parte del brazo, el cual debe estar desnudo. Luego se infla el manguito, se palpa la arteria radial y se sigue inflando hasta por lo menos 20 o 30 milímetros de mercurio por encima de la desaparición del pulso. Luego se coloca el diafragma del estetoscopio sobre la arteria humeral y se procede a liberar el aire del manguito, por lo menos a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. El primer sonido que escuchamos vendría a ser la presión arterial sistólica y la desaparición de este mismo sonido sería la presión arterial diastólica. Se debe tener en cuenta que se deben efectuar por lo menos 2 lecturas separados por 2 minutos como mínimo, y si la diferencia entre estas 2 lecturas difiere en 5 milímetros de mercurio o más, se debe efectuar una tercera medición y promediarla para sacar la correcta presión arterial. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los requerimientos que establece la OMS para una buena medición de la presión arterial.
Por ejemplo, no conversar, apoyar el brazo a la altura del corazón, colocar el manguito en el brazo sin ropa, usar el tamaño del manguito adecuado, apoyar los pies, no cruzar las piernas, tener la vejiga vacía y apoyar la espalda. Esto se debe a que, por ejemplo, al cruzar las piernas, la presión arterial puede llegar a aumentar entre 8 a 10 milímetros de mercurio. Igual con todos los otros factores, ¿no? Por ejemplo, el colocar el manguito en el brazo con ropa puede aumentar más o menos 6 milímetros de mercurio. En esta primera solicitud de retiro de estos más de 200.000 peruanos, la mayoría... Bien, continuando con el tratamiento, uno de los factores que influyen en el desarrollo de la enfermedad es el estilo de vida. Para esto se recomienda un cambio en la dieta, regular el consumo de sodio, evitar el consumo del alcohol y tabaco, como se había mencionado anteriormente, regular el peso corporal y realizar actividad física. Otras opciones para el tratamiento son las farmacológicas, que incluyen fármacos bloqueadores del sistema renina-angiotensina, que permite relajar los vasos sanguíneos. Algunos de estos medicamentos como el cansartán y el losartán. Otros fármacos como los antagonistas de canales de calcio, que también relajan los vasos sanguíneos. Los diuréticos, los tiacídicos y entre algunos otros que podemos encontrar los antagonistas de las aldosteronas y los inhibidores de la renina. También es importante considerar en el tratamiento el apego, porque muchas veces los pacientes suelen dejarlo debido a que sienten mejorías o una disminución en el desarrollo de los síntomas y por eso no continúan con el tratamiento. Por eso es importante que el médico supervise que se continúe el tratamiento y verifique el progreso de la enfermedad. Bien, para hablar de prevención, no podemos dejar pasar lo que es el estilo de vida saludable que mencionaba mi compañera, y en ese sentido, dos de los pilares son, bueno, el primero es la dieta saludable y el segundo es la realización o la práctica de actividad física. Respecto a lo que viene a ser la dieta saludable, podemos mencionar a la dieta MESH, que es una dieta orientada a pacientes con hipertensión, que incluye frutas, verduras, alimentos lácteos bajos en grasa, entre otros. Sin embargo, una de las principales medidas es la reducción de la ingesta de sal. De hecho, la OMS, como sabemos, recomienda que la ingesta diaria sea menor a 5 gramos, lo que equivale a menos de una cucharadita al día. Y es la misma OMS la que considera a esta medida la reducción de la ingesta de sal como la mejor medida costo efectiva en salud pública para la reducción de la hipertensión arterial, visto desde un enfoque global. Pero individualmente seguimos considerando lo que es la dieta saludable, realizar actividad física, principalmente aeróbica, que puede ser nadar, trotar, correr, y también como consecuencia del mismo el manejo del peso corporal saludable. Diversas investigaciones muestran que existe una asociación entre lo que es el aumento de peso y el aumento de la presión arterial, por lo cual es un aspecto a tener en cuenta en cuanto a prevención. Y por último, limitar el consumo de alcohol y tabaco, que son factores asociados a mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Y no solo eso, sino también a la predisposición de padecer de accidentes cerebrovasculares. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar ahora de las enfermedades hipertensivas en el embarazo. Bueno, como su nombre lo dice, es una enfermedad, son condiciones, ¿no? Donde aumenta la presión arterial durante el embarazo. Esto es importante porque es una de las causas principales en muerte materna, ¿sí? Y que de 10 al 15% de mujeres embarazadas suelen sufrir, ¿sí? Esto se puede dar a partir de las 20 semanas, es necesario siempre hacer una medición de la presión, y esto hasta el término del embarazo. Bueno, buenas noches. Para continuar, hablando sobre la hipertensión en gestantes, vamos a describir la etiología, ¿no? Y para eso lo vamos a relacionar con una enfermedad como tal que es la preeclampsia.
Bueno, se han descrito muchos mecanismos patológicos para la aparición de la preeclampsia, pero como tal no hay aún una etiología definida, ¿no? O clara. Bueno, el principal mecanismo descrito vendría a ser la invasión trofoblástica normal de los vasos uterinos en la gestante, además de intolerancia inmunitaria entre tejidos maternos y fetoplacentarios, ¿no? Lo que conllevaría la mala adaptación de la madre a cambios inflamatorios y cardiovasculares del embarazo normal, y además algunas influencias genéticas, ¿no? Que han estado relacionadas. Se deja ahí 2 estudios para mayor información. Siguiente. En cuanto a los factores de riesgo, hay muchos, entre ellos está la edad materna, y para esto se consideran las edades extremas, ¿no? O sea, cuando esta edad es menor de 15 o mayor de 35, o sea, ambos extremos. También se considera un IMC aumentado, y el riesgo de esta enfermedad, estas enfermedades se duplica cuando el valor del IMC está entre 26 y 29, y se triplica cuando está más de 30. También se consideran la nutrición, que, por ejemplo, una ingesta deficiente de leche o también una ingesta deficiente de vitamina C. Por otro lado, se ha asociado con un nivel educativo básico, un estrato económico medio bajo y en estado civil unión libre, ¿no? Y estos 3 se relacionan con una falta de información que conlleva un menor control prenatal, ¿no? Y por ende mayor riesgo a presentar estas enfermedades. Por otro lado, en cuanto a los antecedentes ginecobstétricos, se considera la primigravidez, o sea, cuando una mujer que es primigesta, o sea, su primera gestación, y primíparas, también cuando va a hacer su primer parto. El cambio de paternidad, ¿no? Es como que el cambio de, como dice, de una pareja sexual. Entre el grupo de mujeres con enfermedades hipertensivas en embarazo hubo mayor prevalencia la nueva paternidad, ¿no? Y se podría decir que al cambiar de compañero sexual pasan a considerarse primigrávidas, ¿no? También sin antecedentes de aborto y también los embarazos múltiples. Por otro lado, tenemos la historia familiar, que se encontró que las hijas de mujeres que habían tenido enfermedad hipertensiva tenían un riesgo de, en este caso, preeclampsia mayor de 2 veces. También se relaciona con la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, que si uno de los padres tuvo diabetes, entonces el riesgo de enfermedad hipertensiva es 3.4 veces mayor, y si uno de los padres tuvo hipertensión es 1.8 mayor y 2.6 mayor si ambos padres son hipertensos. Para el caso de las dislipidemias, este aumento de ácidos grasos, triglicéridos, el aumento de LDL y la disminución de HDL se relacionan con el desarrollo de las enfermedades hipertensivas en el embarazo. También hay factores genéticos que se encontró que en las regiones de los cromosomas 2 y 9 tienen genes susceptibles a estas enfermedades, especialmente para la preeclampsia. Y también se relaciona con el peso al nacer, que el riesgo es menor si el peso materno al nacer es mayor a 2.500 gramos. Y si es menor a 2.500 gramos, este riesgo aumenta 2.3 veces. Siguiente, por favor. Buenas noches, ahora vamos a continuar con las medidas de diagnóstico. En primer lugar, vamos a hablar sobre la medida principal, que es la presión arterial. Se va a tener lo que es una hipertensión gestacional cuando aparezca una presión arterial elevada después de las 20 semanas de gestación. Los valores exactos que nos indican son 150 en la presión sistólica y o mayor o igual a 90 en la presión diastólica. Es importante que estos valores se obtengan en al menos dos ocasiones separadas por al menos 4 horas para poder confirmar este diagnóstico. Posterior a esto, se puede tener una complicación más severa que puede desarrollarse a partir de esta hipertensión gestacional, y es la preeclampsia, que se caracteriza viene con una hipertensión junto con una proteinuria, que es muy significativa. Los valores exactos que se indican para llegar a una preeclampsia es mayor o igual a 300 miligramos en 24 horas. Siguiente, por favor. Vamos a tener algunas medidas clínicas, como es el edema, que son comunes en el embarazo debido a esta retención de líquidos. Sin embargo, en un contexto de hipertensión gestacional puede ser un poco más pronunciado. Esto se va a notar en la cara, en las manos y también en los pies.
En el caso de las cefalias, puede ser síntomas de hipertensión gestacional, especialmente si son severas, pero también persistentes, pero sobre todo que no respondan a los analgésicos comunes. Y por último tenemos a las alteraciones visuales, que son síntomas muy preocupantes en este contexto de la hipertensión gestacional, que pueden incluir lo que son visión borrosa o, en un caso más grave, una pérdida temporal de la visión. Siguiente. Buenas noches. Vamos a hablar ahora sobre los tratamientos. Primero tenemos al monitoreo regular. Obviamente las madres están en una situación mucho más sensible que cualquier otro paciente y se tiene que tener consideraciones mucho más diferentes con respecto a ellas que con los demás. El monitoreo regular considera eso, ¿no? De estar detrás de la visión de un profesional de la salud constantemente. También tenemos los cambios del estilo de vida, descanso, reducción de estrés, también una dieta saludable y equilibrada, reducción del consumo de sodio, consumo de agua regular y también el ejercicio regular. También tenemos el manejo de la preeclampsia. Nosotros sabemos que llegar a la preeclampsia, y peor aún, llegar a la eclampsia puede poner en riesgo la vida no solamente del bebé, sino también de la madre. Por último, también tenemos lo que es el parto oportuno, ¿no? Lamentablemente hay veces en las que no se puede llegar a tratar o no se puede llegar a una solución con respecto al embarazo, a la hipertensión en embarazadas, y la única solución o la única forma en la que van a llegar a sanarse o mejorar es con el parto oportuno. Y la parte que un poco más interesante de todo este capítulo, que serían los medicamentos. Los medicamentos hipotensivos en el embarazo, nosotros sabemos que las embarazadas también no pueden tomar cualquier cosa, sino que son medicamentos un poco más rebuscados. Tenemos la metildopa, el nifedipino, el abetadol y la hidralicina. ¿Cómo funciona cada uno de ellos? El metildopa contrarresta, bloquea al receptores alfa que ayudan a bajar la resistencia vascular periférica. El nifedipino relaja los vasos sanguíneos, disminuyendo la cantidad de calcio. Y el abetadol bloquea los receptores beta, que son para la adrenalina, y los alfa para la noradrenalina. Y por último, la hidralicina, que es un último recurso, en realidad es lo último que se puede llegar a tomar para que la madre pueda bajar sus niveles de tensión alta, que llega a ser un vasodilatador. Cada uno de ellos tiene efectos secundarios como la somnolencia, el enrojecimiento, taquicardia, mareos, fatiga, taquicardia, cefaleas, pero cada uno de estos varía con los medicamentos. Por último, la hidralicina normalmente se utiliza en inicios de eclampsia o en preeclampsia en el tercer trimestre de gestación. Muchas gracias. Buenas noches, ahora voy a hablar acerca de los métodos de prevención. En primer lugar, acerca de esto, más que prevención, hablaríamos que debería haber un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Y antes tenemos que recalcar que las causas de hipertensión gestacional pueden ser como la presión alta antes del embarazo o un embarazo anterior, tener enfermedades renales, diabetes, ser menor de 20 años o mayor de 40 o embarazos múltiples. Y ante eso, una de las primeras medidas va a ser la planificación del embarazo. Ahí prácticamente tendríamos que contactar con lo que sería un proveedor de atención médica y se va a tomar medidas para disminuir y controlar la presión arterial alta antes del embarazo y durante este. Otro punto sería la medición de la presión arterial. Hay que recordar que la presión arterial alta se reconoce como un asesino silencioso, ya que normalmente no se presentan signos evidentes. Entonces, normalmente las personas no conocen cuándo están sufriendo de estas enfermedades. Entonces, en este caso sí se recomienda que haya una medición continua de lo que sería la presión arterial y más en lo que serían embarazadas. Otro punto que se habló o que estuve investigando fueron el uso de medicamentos. Uno de ellos fue el ácido acetilsalicílico, también conocido como aspirina, y se recomienda más o menos que le den de 100 a 150 miligramos y bueno, esto va a disminuir lo que sería el riesgo a desarrollar preeclampsia. Y otro lo que me pareció muy curioso fue el calcio, ya que normalmente acá se ha visto que al mayor consumo de calcio hay una relación inversamente proporcional con lo que sería la incidencia de preeclampsia, ya que esto evita la
contractibilidad del músculo liso, evitándose lo que sería el trabajo de parto y parto pretérmino. Y otro de los factores de riesgo fue evitar el tabaquismo y el estrés. Se reconoce que el tabaquismo y el estrés también puede influenciar a lo que sería la presión arterial, entonces se busca que las personas que tienen problemas con lo que sería esto desarrollen un estilo de vida mucho más saludable para que puedan tener un embarazo mucho más tranquilo. Eso sería todo lo que serían medidas de prevención siguiente y eso serían nuestras bibliografías. Muchas gracias por escucharnos. Doctor, ya con eso acabamos las exposiciones de los dos bloques. Muy bien, entonces ¿me escucha? Sí, doctor, se le escucha. Se escucha. Ya bueno, entonces ya en la parte ya presencial vamos a ver más sobre esto. Ok. Muy bien, entonces ya nos estamos viendo en la práctica. Está bien, doctor, muchas gracias. Muy bien, listo. Gracias, nos vemos. Chicos, aún abandonen el Meet, por favor.